En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas milleritas, los que creían en el advenimiento del Maestro, creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Así lo creían. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último y supremo día, y que ello se verificaría en el segundo advenimiento. Y por esto que concluyeron que Cristo volvería el 22 de octubre de 1844. Ellos no comprendían que este santuario terrenal había sido abolido y que ahora el evento ocurría en el santuario celestial. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar, pues, tal vez equivocado. Pues el cuerno pequeño había metido su mano y el pueblo de Dios no entendía, porque no era el tiempo todavía entender el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario. Ellos entendían de otra manera. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar equivocada. Pero ¿dónde estaba el error? Muchos cortaron sin más ni más el nudo de la dificultad, negando que los 2300 días terminasen en 1844. Este acepto no podía apoyarse con la prueba alguna, a no ser con la que Cristo no había venido en el momento que se lo esperaba. Entonces no era motivo para cortar con la profecía. La profecía era exacta. Muchos abandonaron y se volvieron para atrás. Alegaban que si los días proféticos hubiesen terminado en 1844, Cristo habría vuelto, entonces para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por el fuego. Y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Entonces comenzaron a ver para el futuro, como que no había terminado. Aceptar estas conclusiones equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los periodos proféticos. Eso, aceptar que no se había cumplido, sería para abandonar todos los demás estudios que habían realizado anteriormente. Se había comprobado que los 2300 días principiaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y la edificación de Jerusalén en el otoño del año 457. Ahí empezarían los 2300 tardes y mañanas. Tomando esto como punto de partida, había perfecta armonía en la aplicación de todos los acontecimientos predichos en la explicación de ese periodo hallado en Daniel 9:25 al 27. 79 semanas o los 483 primeros años de los 2300 años habían de alcanzar hasta el Mesías ungido. Y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el año 27 de nuestra era cumplían exactamente la predicción. En medio de la 70ª semana, el Mesías había de ser muerto. 3 años y medio después de su bautismo, Cristo fue crucificado en la primavera del año 31. O sea, aquí, en la primavera del año 31. Cristo fue crucificado en la primavera del año 31. Ahora, las 70 semanas o 490 años se referían especialmente a los judíos.
Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de los discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34 de nuestra era. Entonces, cuando Cristo murió, ahí nomás enseguida, en el año 34, esto iría a los gentiles. El mensaje iría ahora a los gentiles. El periodo profético de las 70 semanas terminarían en el año 34. El mensaje iría de los judíos hacia los gentiles por los apóstoles después del año 34. Habiendo terminado entonces los 490 primeros años de los 2300 tardes y mañanas, quedaban aún 1810 años. Contando desde el año 34, contando 1810 años, llegan a 1810, llegan a 1844. Así es. 34 más 1810 llega a 1844. Luego había dicho el ángel: será purificado el santuario. Era indudable que todas las anteriores predicciones de la profecía se habían cumplido en el tiempo señalado. En ese cálculo todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de 1844. No se veía el acontecimiento alguno que correspondía a la purificación del santuario, que era la tierra. No se veía la terminación de los periodos proféticos, como la venida de Cristo para purificar la tierra con fuego. Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista. Su poder y su gloria habían acompañado la obra, y Él no permitiría que esta terminase en la oscuridad o en un chasco, para que se cubriese de deshonra como si fuese una mera excitación mórbida y producto del fanatismo. No iba a dejar que su palabra sea envuelta en dudas e incertidumbres. Aunque muchos abandonaron sus primeros cálculos de los periodos proféticos y negaron la exactitud del movimiento basado en ellos, otros no estaban dispuestos a negar sus puntos de fe y de experiencia, que estaban sostenidos por la Sagrada Escritura y por el testimonio del Espíritu de Dios. Creían haber adoptado en sus estudios de las profecías sanos principios de interpretación. Esos sanos principios de interpretación se refieren a las 14 reglas dadas por la autoridad más alta a nuestro padre Miller, las 14 reglas de Miller. Creían haber adoptado sus estudios de las profecías sanos principios de interpretación y que era su deber atenerse firmemente a las verdades ya adquiridas y seguir en el mismo camino de la investigación bíblica, bajo las 14 reglas del padre Miller. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación. Estudiaron las Sagradas Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron ninguno en los cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca la cuestión del santuario. Su investigación le llevó a investigar más de cerca el asunto del santuario para comprender a ver si estas cosas eran así o había alguna equivocación.